nueva actividad del Centro de Estudios en Defensa y Seguridad de la Argentina, y en particular una actividad más de la Comisión de Seguridad de nuestro centro. Hoy me toca presentar un tema que venimos siguiendo desde la Comisión de Seguridad, y veo aquí al coordinador de la comisión, a Alejandro Casaglia, a quien saludo, como es el tema de la situación carcelaria en América Latina, el tema del hacinamiento, el tema de la violencia, como elementos centrales en la cuestión de la seguridad. Hemos invitado para esta charla a la licenciada Angélica Elizabeth Bustos Estrella, a quien saludo, que es licenciada en Criminalística y Técnica Superior en Criminalística de Campo y Escopometría, quien nos va a hablar sobre la violencia y el hacinamiento en las cárceles de Ecuador. A continuación, voy a presentar a la procuradora Romina Busini, que es subsecretaria de Prevención y Relaciones con la Comunidad de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana de la Municipalidad de Campana, de la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ambas van a hacer exposiciones breves, de modo tal de introducirnos en el tema y permitirnos establecer una suerte de conversatorio, como ya lo explicó Camila en la presentación. Así que sin más vueltas, y agradeciendo a cada uno de ustedes por estar en esta actividad, e invitándolos a que nos sigan en nuestras redes y en particular en nuestra página www.cedisec.org. Damos comienzo a este Zoom, a esta charla, así que invito a Angélica Bustos Estrellas a que empiece con su exposición. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Alejandro, qué gusto verte. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por permitirme este espacio. Bien, como les había dicho Marcelo, yo me voy a encargar de compartirles un poco de lo que fue un trabajo un trabajo final con respecto a lo que es del hacinamiento en las cárceles de Ecuador. Voy a mencionar algo, esto lo había hecho con un compañero con el que lamentablemente no nos puede acompañar el día de hoy, pero básicamente el tema es de mi país, ¿sí? No sé si todos logran ver la pantalla ahora. Sí, perfecto. Listo. Si bien toda mi educación superior la realicé en Argentina, yo nací en Quito, en Ecuador, y este problema de los hacinamientos en las cárceles empezó desde el año 2021. Antes de dar inicio a todo esto, me parece prudente tomar en consideración varios factores. El primero es la ubicación geográfica que posee Ecuador. A nivel de Latinoamérica, bueno, Ecuador, en lo que se refiere a límites, al norte limita con Colombia, al sur y al este con Perú, y por contra al oeste con las islas, sí, con el Océano Pacífico. Si bien se ve a nivel de territorio muy pequeño, poseemos 4 regiones bien delimitadas. Tenemos la región litoral, la región andina, la región amazónica y la región insular, que vienen a ser las Islas Galápagos. El foco de inicio de todo este tema de hacinamientos desde en la penitenciaría del litoral, en Guayaquil, está ubicada en el Golfo. ¿Por qué es importante mencionar esto? Guayaquil tiene accesos tanto terrestres como marítimos y también aéreos. Necesito que tengan ese dato un poquito presente, y aquí es en donde se da el foco de los hacinamientos en el año 2021. En el 29 de septiembre, aunque aproximadamente los datos dan desde el febrero, desde el 2023, es la tercera vez que se registraba un motín en una de las cárceles del litoral, la penitenciaría número 1,
dejando como resultado de muerte 30 reos y un centenar de heridos. Llamó mucho la atención de autoridades y también de organismos externos, internacionales, como es la OEA y la CICAD, la CICAD y la CIDH, debido al alto índice de violencia que se presentó dentro de este tipo de masacres. Fue algo nunca antes visto, incluso a nivel latinoamericano. A lo que se llega como conclusión que dentro de las cárceles existían bandas rivales y esto se llega a dar por enfrentamientos entre las mismas. Esto nos da un total de 120 personas heridas, entre ellos eran 5 fallecidos por decapitación, habían 3 despellejamientos, y el Laboratorio de Criminalística de Quito y de Guayaquil habían unido fuerzas para poder identificar el resto de cadáveres que existía dentro de las cárceles, porque había también mucha parte de descuartizamientos y cosas muy propias de ciertos o modus operandi, por denominarlo de alguna forma, a nivel extranjero. Uno de esos habían improntas muy marcadas del cartel de Sinaloa y de Jalisco, Nuevo México, lo cual había llamado la atención dentro del tema de lo que son ámbitos de investigación. Como les había mencionado antes, Ecuador tiene una dimensión, es muy chiquito en comparación de todos los países a nivel sudamericano. Esto por muchos años hizo que se vea a Ecuador como un país dentro de lo que es narcotráfico, como un país de tránsito, más no de producción. Esto fue cambiando con los tiempos debido a que se llegó a investigar y a corroborar que ya no solamente éramos de producción también, sino de tránsito, sino de producción y se había localizado al puerto de Guayaquil, por los pilares que les mencioné anteriormente, como uno de la principal carretera del narcotráfico, iba dirigido hacia Estados Unidos y hacia Europa. Ahora bien, debido a todos estos hacinamientos, no solamente pasa en Guayaquil, sino se extiende a 3 ciudades más dentro, no de la región costa, sino de la región sierra, que es Imbabura, queda al norte de lo que es Quito, y también me parece que es una en Cuenca, que es una igual de las grandes ciudades dentro de mi país. Haciendo de esta forma que Ecuador entre en un ranking increíble entre las listas que poseía mayor número de fallecidos en motines de las cárceles, revelando de esta forma que existe una fuerte crisis carcelaria y llamando una vez más la atención de la CIDH, que a su vez este organismo llama a actuar al gobierno de una forma activa y ver qué es lo que estaba sucediendo dentro de los mismos. Hay varios intervalos como de descansos, vamos a ponerlo de alguna forma, dentro de los modus operandi y de todo el caos que se genera dentro de los centros penitenciarios, pero mantienen ciertas improntas y esas son muy violentas. Existen 4 ejes clave dentro de todo el trabajo de investigación que se ha logrado hacer. Entre esos está la lucha del poder, que es el control territorial que poseen dentro de las cárceles los mismos grupos de las cárceles y, como les había mencionado antes, la fuerte presencia de grupos de crimen organizado a nivel de extranjeros. Se logró encontrar de México, les había mencionado Jalisco, Nuevo México, el cartel de Sinaloa y entre varios más. Eso también generó la lucha de poder, en los cuales se genera también los siguientes ejes. Viene el narcotráfico, el Golfo y el puerto de Guayaquil. Por lo que les mencioné anteriormente, hay una noticia muy reciente. Hace menos de una semana, Ecuador detectó una gran cantidad de un contrabando de cocaína, si no estoy mal, que iba con dirección a Alemania. De igual forma, salía desde el puerto de Guayaquil. Entonces, son puntos clave, al igual que el puerto de Manta, Galápagos, que están, al estar nosotros en meridiano cero, es lo que básicamente nos sucede. Ahora, con respecto a la corrupción con el contrabando de mercancías dentro de lo que son las cárceles,
Ustedes se preguntarán a qué me refiero con contrabando de mercancías. En varias entrevistas que se realizaron a personas que trabajaban en la parte de seguridad dentro de lo que son las cárceles, llegaron a comentar que nada de lo que pasa hacia las cárceles, desde el mundo exterior hacia las cárceles, era gratis. Una botella de agua podía costar hasta $15, así como un teléfono celular hasta $35,000. Si nos vamos a la cuestión de armamento, que fueron cosas que se llegaron a encontrar, armamento interesante y armas blancas, estamos hablando de cerca o superior a los $100 millones solamente por pasarlos. Los hacinamientos generaron inconvenientes con el tema de los derechos humanos y la falta de control. El último, haciendo referencia al Centro Penitenciario de Guayaquil. La infraestructura aproximadamente da para 4,000 personas, 4,700 personas. Y posee cerca de 7,600 reos actualmente. Es un motivo también por el cual una de las nuevas políticas a nivel de Ecuador fue que estaban reviendo los casos para ver a qué personas se les podía dejar en libertad y a cuáles no. El estado actual del conocimiento de mi país con respecto a este tema, bueno, con respecto a lo del Guayas, el último enfrentamiento que tuvieron dejó 63 fallecidos, lo que les había mencionado, la capacidad que se tiene. En lo que va del año son 7 masacres, en lo que es Guayaquil, Latacunga y Cuenca, con un total de 350 fallecidos. El último fue el 12 de julio en Santo Domingo de los Áchilas, que es una provincia que está ubicada al norte de Quito. Y el 18 de julio dio por resultado uno de los enfrentamientos a 12 reclusos fallecidos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Angélica, las preguntas las vamos a hacer después de tu exposición. Eso es lo que habíamos convenido. No, quería saber si es que aquí alguien, o sea, se había perdido en algo o algo similar. No, gracias. Prácticamente, gracias Marcelo. Esto es básicamente lo que yo puedo comentarles con respecto al tema de los hacinamientos en las cárceles en Ecuador. Es algo bastante preocupante lo que está sucediendo en mi territorio. No es aislado, hay un informe hecho por la FLACSO, la Facultad de Ciencias Sociales de Ecuador, que tiene un dato desde el 2006, y en el 2010 también hubieron varios tipos de este tipo de enfrentamientos. Sin embargo, lo sucedido entre el año 2021 y lo que va de este año es lo que más ha llamado la atención por el grado de violencia y también el número de fallecidos. Es todo lo que yo les puedo contar por ahora. Les agradezco muchísimo su tiempo y bueno, quedo pendiente de las preguntas que me quieran realizar. Muchas gracias, Angie. Romina, cuando vos quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta posibilidad que me ha dado Marcelo y la gente de CEICEC para poder compartir con ustedes un poco, no solamente datos, sino también un poco la experiencia. Yo trabajé 10 años en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Vivo en una ciudad donde a la fecha hay 3 unidades y una alcaidía, por lo cual también, o sea, conozco un poco por haber trabajado y un poco también las consecuencias que a veces trae la instalación de unidades penitenciarias en las distintas localidades. Como adelantó Marcelo, vamos a hablar, o voy a hablar en este caso en particular del Servicio Penitenciario Bonaerense. Creo que, bueno, más o menos los que son de Argentina han podido apreciar que tenemos una importante diferencia con la realidad que nos estaba comentando recién Angélica con lo que sucede en Ecuador, dado que en nuestro caso el Servicio Penitenciario Bonaerense aloja internos
que son juzgados por la justicia ordinaria de nuestra provincia, por lo cual el tema del narcotráfico a gran escala no lo vivimos tan así como ella nos ha contado, pero sí obviamente que, como siempre hablamos, y en las reuniones el tema de seguridad, cuando hablamos de narcotráfico tenemos que entender que tenemos que hablar de toda la escala del narcotráfico. El Servicio Penitenciario Bonaerense es el conjunto carcelario y sistema penitenciario más grande de la Argentina. A la fecha contamos con más de 50.200 internos, tiene 58 unidades penitenciarias y 15 alcaidías de alojamiento transitorio. Como les conté, bueno, en mi ciudad precisamente hay 3 unidades, una que es la única en la provincia, es la unidad 57, que es un modelo que se llevó a cabo hace unos años, donde solo hay internos entre 18 y 21 años, donde se trabaja un régimen con la intención de rehabilitar y reinsertar realmente en la sociedad a estos internos, sobre todo porque debemos tener en cuenta que el gran porcentaje de internos en la provincia oscila en una edad entre 24 y 35 años. Entonces, es una edad muy joven. La mayoría de las condenas que se cumplen son condenas entre 3 y 6 años, porque el delito por el cual más personas quedan detenidas es el delito de robo, robo calificado o tentativa de robo. Pero en segunda instancia vienen los delitos relacionados con el narcotráfico y la tenencia de estupefacientes, lo cual marca una tendencia que hace unos años atrás no venía en esta escala, ¿sí? No era el delito que se sucedía en porcentajes cometido por los diferentes internos. Dentro de los 50.200 internos que les comenté que tiene el Servicio Penitenciario Bonaerense, solo menos de la mitad, 24.000 alrededor, son internos penados, o sea que tienen una condena firme. El resto, digamos que 19.000 de esos internos aún no tienen condena, o sea, recién están en el primer tramo de la causa judicial, y solo 5.200 tienen condenas que aún no han quedado firmes. Pero como veníamos hablando de la violencia, sobre todo por la exposición que nos contaba Angélica, nosotros debemos tener en cuenta que el servicio penitenciario clasifica a sus internos por una modalidad en distintas categorías, o sea, categoría A, B y C, donde la A es alta peligrosidad, pero para llegar a esta clasificación y calificación, no es solamente que se tiene en cuenta el delito, en realidad el delito cometido es lo que menos se tiene en cuenta, pero sí, digamos, el origen, si esa persona perteneció a una banda, si esa banda cometía distintos tipos de delitos, sobre todo robos calificados, piratas del asfalto, o pequeñas organizaciones relacionadas con el narcotráfico, y se lo observa durante 3 meses al interno. Básicamente lo que hace a la calificación es el comportamiento que el interno ha desarrollado desde el inicio de su vida carcelaria. Pero sí se tiene muy en cuenta esto que digo, si viene de conformar una banda, porque en ese momento es donde se debe tener en cuenta para determinar el lugar de alojamiento de ese interno, no solamente la ciudad que tiene por proximidad, por acercamiento familiar, o el departamento judicial por el que está siendo juzgado. Nuestra provincia tiene 18 departamentos judiciales, sino también se tiene muy en cuenta el momento de alojar al interno, si en esa unidad donde él va a permanecer hay otros actores u otros componentes de esas bandas, o así también algún componente de una banda rival, donde se conocía ya que en la vida en libertad, digamos,
venían teniendo conflicto. Estos son puntos fundamentales que se deben tener en cuenta porque ayudan a mantener un orden, ¿no?, dentro del sistema penitenciario. Obviamente que se suscitó un grave problema porque apenas en los últimos años, con el cambio de gobierno, tanto nacional como provincial, se ha disuelto la parte de inteligencia del servicio penitenciario. En nuestro país, Angélica, como vos hiciste mención, también las organizaciones y las fundaciones referidas o defensoras de los derechos humanos tienen una gran injerencia, sobre todo ya hace varios años, en lo que es las condiciones de detención, ¿no?, de los internos. La Universidad de La Plata y la UBA habían hecho unos informes donde consideraban que la utilización o el trabajo que hacía el Servicio de Inteligencia Penitenciario violaba de alguna manera los derechos de los internos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta dirección, dentro del esquema del servicio penitenciario, básicamente lo que hacía era esta tarea intramuros, donde el objetivo era impedir que se realicen motines, fugas, y conflicto entre los internos. Pero también tenía dentro de su esquema la Dirección de Asuntos Internos, que sí sigue funcionando, que es la que investiga a los funcionarios, a los empleados de este servicio penitenciario. La corrupción, como contaba Angélica, también en nuestro sistema penitenciario es uno de los grandes problemas. Básicamente me atrevo a decir que uno de los problemas fundamentales se da por el tiempo que comparten, sobre todo los suboficiales, por el sistema de horarios, ¿no?, que sabemos que pasan 1 o 2 días a veces conviviendo prácticamente con los internos, y también básicamente porque como no es demasiado calificado el ingreso al servicio penitenciario, lo que sucede habitualmente es que tanto el interno como el suboficial provienen de del mismo barrio, de la misma situación sociocultural y socioeconómica. Lo cual hace en ciudades por ahí más pequeñas, como puede ser mi ciudad, Campana, somos 100.000 habitantes, pero lo que sucedía es que muchos de los empleados conocían a los internos porque habían compartido parte de su infancia, parte del juego, parte de la historia del barrio. Eso hace que se mantenga alguna cierta familiaridad y que sea muy propensa a esta situación para ayudar a esto que hablaba Angélica, del ingreso de mercadería o de mercancía no habilitada dentro de los penales. No son datos menores decir que cerca del 40% de los internos, primero quiero dar un dato porque hay a veces como un mito, el 95% de las personas alojadas en el servicio penitenciario bonaerense son ciudadanos argentinos. Solo tenemos detenido alrededor de un 5% de extranjeros. Y también esa diferencia se da entre hombres y mujeres, ¿sí? El índice delictual de las mujeres es mucho menor, aunque a veces es mucho más alto la convivencia y la situación disciplinaria dentro de los establecimientos. Como les decía, y hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que menos de la mitad de los internos del servicio penitenciario bonaerense participa de algún programa educativo, menos de la mitad. Pero más de la mitad participó dentro de su vida carcelaria en algún conflicto que llevó a la alteración del orden dentro de algunas de las 58 unidades que contamos.
como les decía, la juventud, la falta de educación y el conflicto interno hace que sin duda sea un caldo de cultivo y no por ahí cumplir realmente el objetivo que es de reinsertar, resociabilizar y reeducar al interno. Históricamente, bueno, no sé si todos saben, pero el gran hito que ha pasado en cuanto a seguridad en el servicio penitenciario bonaerense fue el motín de Sierra Chica, un motín que transcurre en el año 1996, que se inicia un 30 de marzo, cuando la banda de los 12 apóstoles intenta fugarse de la unidad 2 de Sierra Chica, un motín que duró 8 días, es el más significativo que ha tenido el servicio penitenciario bonaerense, 9 muertos, 1 de forma oficial, o sea, un interno fue herido y después murió por una acción de personal del servicio penitenciario, pero 8 fueron víctimas entre ellos, por situaciones entre ellos. Yo sé que al doctor Alejandro Casaria le encanta, él podría dar muchísimos más detalles ¿no? de lo acontecido. Realmente es horroroso, terrible lo que ha sucedido, ha marcado a muchos de los oficiales que estaban, oficiales y suboficiales, que estaban prestando servicio en ese momento en la unidad 2 de Sierra Chica, y bueno, realmente esperemos que no vuelva a suceder, ¿no? Esto lo que marco es la importancia que tiene poder reinstalar Profesora. el tema. Poder Hola. reinstalar. Perdón, Sí. las preguntas las vamos a hacer al final. Primero vamos Disculpe. a permitir que termine Romina de hablar. Gracias. Disculpe. No, por favor. El tema de, vuelvo a decir, lo importante que es el sistema de inteligencia dentro del servicio, porque realmente se debe trabajar y mucho en la prevención, y hoy en día con la dinámica que vemos y que estudiamos respecto de las organizaciones, como las organizaciones son cada vez más complejas, bueno, es muy fácil o es muy tentador poder conseguir dentro del sistema penitenciario más aliados, más gente que trabaje para esas organizaciones, y también lograr que se trabaje desde adentro y hacia afuera, donde también sabemos que en muchos casos la visita de los detenidos tiene mucha influencia en eso. Entonces digo, estamos en una situación tal vez no tan violenta como la que nos comenta Angélica, pero sí preocupante, y sí en un momento donde sabemos que es fundamental que se tomen algunas determinaciones. La sobrepoblación es uno de los problemas principales, por supuesto, en el servicio penitenciario. Yo dije que tenemos alrededor de 50.000 internos, cuando en realidad la capacidad tendríamos que no estar llegando a los 30.000. Entonces es más que considerable y para tener en cuenta. Yo no me quiero extender mucho más porque creo que, bueno, que por ahí pueden ser útiles algunas preguntas que le querramos hacer a Angélica en cuanto que bueno, que es una experiencia nueva, que es un escenario nuevo que estamos conociendo, sobre todo los que somos de Argentina y por ahí de Buenos Aires. Sí, es un tema sumamente interesante, cuesta mucho, recién hablábamos antes de empezar con Marcelo y con gente del instituto, que cuesta muchísimo tener datos fehacientes sobre el servicio penitenciario, prácticamente no están publicadas, no hay información abierta, entonces, bueno, realmente se trata de hacer un trabajo minucioso, pero realmente es muy escasa la información que hay sobre esto.
vuelvo a agradecer y bueno, quedamos a la espera de algunas preguntas. Muchas gracias, Romina, y ya que lo mencionaste y antes de pasar a las preguntas que ya se están haciendo y darle la participación a aquellos que lo deseen, me gustaría una apreciación del coordinador del área de seguridad del Centro de Estudios, Alejandro Casaglia, sobre la cuestión penitenciaria en algunos países en los cuales él ha investigado y ha interactuado. Bueno, buenas tardes. Gracias, Marcelo. Gracias a las colegas que expusieron. Y para complementar un poquito lo que hablaba Romina, bueno, primero el caso de Ecuador, que lo venimos siguiendo, y es un caso que es efecto de imitación de otros lugares donde se producen estos problemas. Primero, lo que dice Romina, que la ausencia de la inteligencia penitenciaria nos pone en una cuestión de desventaja total, y lo que expresó ella de su experiencia laboral respecto de la categorización de los detenidos, no solamente por la gravedad de los delitos que cometen, sino a qué organización pertenecen. Por ejemplo, todavía en Rosario no hemos tenido problema, pero si no trabajan correctamente en la inteligencia criminal, dentro de los penales de Rosario va a empezar a haber masacres. El episodio que comentó Romina de los 12 apóstoles fue un enfrentamiento entre bandas, y precisamente a los rivales de esa banda, de los 12 apóstoles, que ellos lo catalogaban como buches, como informantes del servicio penitenciario, los terminaron descuartizando y se los comieron en empanadas. Lo cual fue un caso testigo, pero hay que tener en cuenta el tema de la imitación de los fenómenos. Y también relacionarlo con el tema político. Ahí veía algunos comentarios, ahí vi un comentario, no recuerdo quién lo hizo, habló de estados canallas. En realidad no podemos hablar de estados canallas, porque sería generalizar el Estado. Es decir que sí, dentro de los gobiernos de algunos países existe complicidad o existe corrupción. Entonces, eso favorece que se produzcan algunos de estos tipos de hechos. Pero sí está muy vinculado a la política, y no debemos olvidarnos que en Brasil, tanto el PCC, el primer comando de la capital, como el Comando Vermelho, se fundaron en base a alianzas políticas. El PCC nació como una especie de sindicato criminal dentro de las cárceles, hasta que después salió de la frontera de los muros y se convirtió en una organización criminal. Y la organización criminal más grande de Sudamérica, podemos decir. Y yo le voy a comentar, y con esto termino, porque no quiero ser centro de esto, porque para eso están las expositoras, para poder contestar las preguntas. Le voy a contar una experiencia de El Salvador, que es un país del cual tanto se viene hablando por las fuertes declaraciones que hace su presidente Bukele. En El Salvador yo estuve y fui a trabajar a los penales. Ahí tienen el problema de las pandillas, fundamentalmente las dos pandillas más fuertes, que son la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, que son fenómenos delictivos que se iniciaron en Estados Unidos y después se ramificaron a Centroamérica y se ramificaron a otros países, por ejemplo en Europa. ¿Qué problema tenían ahí? Cuando empezaron a meter a los pandilleros presos, los pandilleros que son muy fuertes, tienen un espíritu de pertenencia fuerte y tienen un ejercicio de la violencia tremendo. Cuando empezaron a meter a los pandilleros presos, los pandilleros empezaron a matar adentro de los penales a los delincuentes comunes. Entonces ahí el servicio de inteligencia, complementando lo que nos hablaba Romina de su experiencia laboral, lo que hicieron es empezar a catalogar. Entonces, había penales para delincuentes comunes, asaltantes, estafadores, todos los delitos que se nos pueden ocurrir, y hicieron penales para pandilleros. Ahora bien, no terminó ahí. Dentro de los penales empezó a haber enfrentamientos entre la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, que se odian desde su nacimiento, se odian profundamente y se matan en la calle, y se empezaron a matar dentro de los penales. A raíz de eso, el servicio de inteligencia penitenciaria lo que hizo es clasificar a los detenidos pandilleros, es decir, hay cárceles para pandillas
y hay cárceles para la mala salvatrucha y hay cárceles para la pandilla 18. Y algo que me llamó la atención, y con esto sí termino, cuando fui a visitar algunos penales en El Salvador, veía que eran penales con muy poca guardia, con los muros muy bajos, y nosotros acostumbrados acá a las grandes fugas, sobre todo la que protagonizó la banda del Gordo Valor y la Garza Sosa, yo decía, ¿cómo nos escapan? Y miren ustedes la inteligencia del servicio penitenciario cuando en un país se trabaja seriamente. Ojo, El Salvador tiene apoyo del FBI, ahí está el Centro Antipandillas Transnacional, que asesora al gobierno y al servicio penitenciario, a la Policía Nacional de El Salvador. Miren ustedes qué jugada estratégica. Me dicen, no se van a escapar. ¿Cómo no se van a escapar? Si esos muros, le digo, yo que soy petizo, los puedo saltar. Me dice, no, porque esta cárcel, ¿de qué organización es? De la pandilla 18. ¿Y sabés qué organización? 320 verde. Bueno, Perdón, ¿puede apagar el micrófono, Daza Gonzalo, por favor? me cortan la inspiración. Y bueno, me decían, este es un penal de la pandilla 18. ¿Dónde está instalado? En un barrio que tiene el control territorial la Mara Salvatrucha. Quiere decir que si los tipos se escapan, seguramente no van a ser más de 300 metros, porque lo va a capturar la pandilla rival y los va a desmembrar, los cortan con motosierra. Esto trae aparejado un problema que Romina lo debe conocer bien, que es que las familias no pueden ir a la visita, porque claro, cuando va la mujer de un pandillero de la 18, lo de la Salvatrucha, la secuestran y se la devuelven en pedazos. Ahí el gobierno lo que hace es establecer algunos puntos en la ruta de encuentro, donde los levantan con micros o con algunas combi y los llevan para que tengan su visita, digamos, la visita íntima, porque si no, tienen otro problema dentro de las cárceles, que son las violaciones entre los presos. Así que bueno, esto es lo que quería complementar con lo que han hablado las colegas, para que tengamos en cuenta, y lo que decía Romina, la importancia de contar con inteligencia criminal dentro de los penales. Yo llamo a la reflexión de los dirigentes políticos del actual gobierno, de la provincia de Buenos Aires sobre todo, para que revean la situación de la eliminación del servicio de inteligencia del servicio penitenciario bonaerense, también el de Federal se sacó, para que vuelvan a armar esas unidades y se vuelva a trabajar para que nos anticipemos a este tipo de problemas, porque nos van a llegar. Gracias, Marcelo. Gracias, Alejandro. Camila, veo que hay muchas de las personas que están participando que quieren hacer preguntas. Sugeriría que le habilites el micrófono a quien haya hecho la pregunta para que la formule la propia persona. Y señalar que, por favor, cada uno se atenga a la pregunta y no hagamos ningún tipo de discurso ni de ninguna cuestión que desvirtúe el buen sentido de esta conversación. Gracias. Además de los que ya hayan hecho una pregunta escrita en el chat, aquellos que quieran abrir el micrófono, les pido por favor que usen la herramienta de levantar la mano y la dejen levantada, y cuando sea el momento yo les pido que abran el micrófono y hacen la pregunta. Mientras tanto, si Donald Race, si le gustaría hacer su pregunta, la puede hacer por favor abriendo el micrófono. En todo caso, si no, también puede ser João Pedro, si quisiera hacer la pregunta. Buenas noches. Saludos a todos. Estoy acompañando la charla desde Portugal. Y bueno, gustaría apenas de decir que como pude escribir en el chat, y en octubre del año pasado estuve presente en una reunión de trabajo en Perú, y bueno, en contacto con el representante de las autoridades ecuatorianas que estaba presente, pude percibir que están muy preocupados con la situación de la crisis carcelaria, ¿no?
Y bueno, están cientes de que es un problema grave, complejo, pero las cuestiones que yo he hablado en mi comentario, la cooperación internacional, como profesor Alejandro acaba de decir, la inteligencia, la proactividad, el estudio de las organizaciones, el trabajo hecho por las policías y por los servicios penitenciarios también, es esencial para resolver a medio plazo ese problema. Pero no es fácil, porque en Sudamérica las organizaciones son fuertes, están muy implantadas. La circulación de las personas, por ejemplo, en Europa hay menos comunicación entre los pueblos, ¿no? Pero en Sudamérica, en algunas regiones, pude perceber que las personas circulan, la economía circula, las personas contactan unas con las otras, y las organizaciones, claro, están muy implantadas en otros países, los brasileños, el caso del PCC, que es muy conocido, y bueno, pero pude perceber que las autoridades de Ecuador tienen mucha preocupación, están intentando alterar determinados procedimientos, que es muy importante alterar filosofías, partillar experiencias y conocimientos con otras fuerzas, y bueno, era eso que gustaría de aportar. Buenas noches a todos. Gracias, Joao. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta a las expositoras? Romina Cortés, si querés podés abrir el micrófono para hacer la pregunta. Dice que no tiene micrófonos. Si quieren, yo sé. ¿En qué momento se desencadenaron los asesinatos dentro de los penales en Ecuador? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, Romina, aproximadamente el tema empieza a darse desde el 2006, ahí, como les había mencionado, un informe de la Flaxo con ese dato. Sin embargo, el nivel de masacre, de violencia que tuvo el pico más alto fue a partir del 23 de febrero del año 2021, el tercero es del 29 de septiembre del mismo año, y el último es el que vimos hace poco, que les mencioné en los slides, a partir del 29 de septiembre del año anterior, sin contar los motines que han existido ahora, o los mini motines, micromotines, como lo quieran ver, en estos meses. No han estado muy quietas las situaciones ahí. También otra De igual consulta. forma, acotando lo que dijo Pedro, sí es verdad, de la cooperación penal internacional es algo en lo que Ecuador se está sustentando mucho en eso. Estamos pidiendo ayuda y colaboración a todos los que son países hermanos. Hay una principal alianza ahora con el tema de Colombia, el tema de lo que es fronterizo. Hubo hace unos meses atrás también un atentado a lo que se le clasificó como atentado terrorista de un coche bomba. Y un dato a tomar a consideración que había olvidado decirlos en la presentación. Ecuador se volvió un país llamativo para el tema de delitos, por ejemplo, lavado de activos, debido a que estamos dolarizados. La moneda oficial de Ecuador es el dólar. Entonces, y bueno, aparte tenemos el puerto de Manta, que es un puerto muy a nivel militar, en realidad es un punto muy estratégico, las Islas Galápagos, y como les había mencionado, el puerto de Guayaquil. Y a nivel de lo que es sierra, está el tema de la producción, de todo lo que viene a ser drogas de todo tipo. Aproximadamente a 600 metros de lo que es fronterizo. Vamos a considerar también factores sociales, como fue la pandemia y cómo esto afectó la comunidad y la sociedad en sí a nivel rural, por decirlo de alguna forma, y cómo esto fue llevando a cabo a que todo empiece a
a generar esta cadena de caos. La gente que, la única forma, hay terrenos muy hostiles dentro de lo que es Ecuador, tanto lo que es selva, como es la parte fronteriza, son terrenos muy complicados, por decirlo de alguna forma, y a veces las únicas personas que pueden estar o movilizarse dentro del terreno son las personas que han nacido dentro del mismo. Camila, por favor, haz las preguntas que siguen, dado que hay personas que no tienen el micrófono. Sí, iba a proceder a hacer la segunda pregunta que había hecho Donald, que es, ahora bien, ¿cuáles serían las medidas más asertivas para contrarrestar esta expansión del crimen organizado en los centros penitenciarios y frenar los repiques? Me imagino que como no especifica, sería tanto como para Ecuador como para, en nuestro caso, Buenos Aires. Bueno, Romina, si básicamente, querés. si hablamos de la provincia de Buenos Aires, básicamente como comentó Alejandro después de mi posición y fue uno de los temas, fundamentalmente con el trabajo de inteligencia interna. De esa manera es una de las posibilidades que tienen las fuerzas para tener conocimiento, digamos, de lo que se está tramando o intentando organizar dentro de las unidades penitenciarias y la conexión hacia afuera y no solamente la conexión, sino la ampliación hacia afuera de estas bandas con nuevos integrantes que se encuentran dentro de las unidades penitenciarias. Básicamente esa es la acción principal por la cual tendríamos que bregar que vuelvan a funcionar las dependencias de inteligencia penitenciaria. Bien, Claudia Benítez, si quiere puede abrir su micrófono. Sí, buenas tardes a todos. Creo que uno de los temas más llamativos de Latinoamérica es la actuación del PCC y quería saber para cualquiera de las dos expositoras si han llegado, digamos, influencias de este tipo de organizaciones o quizás que se esté formando algo similar dentro de las cárceles tanto de Ecuador como de Argentina. Yo le pediría que en lo que respecta a Argentina lo responda Alejandro, porque la verdad él tiene un conocimiento mucho más amplio con el que yo cuento. Bueno, sí, para contestarte, te diré que sí, la presencia del PCC en la Argentina y en otros países como Paraguay, Uruguay y Bolivia, más la alianza estratégica que tienen con algunos carteles colombianos o algunas guerrillas colombianas, ha producido que se expandan no solamente en el 70% del territorio brasileño, sino en gran parte de los países latinoamericanos. Y para contestarte lo de Argentina, te diré que lo del PCC es una realidad en la Argentina. De hecho, ya hay presencia del PCC en su alianza con los clanes, las organizaciones clánicas, familiares, que funcionan en Rosario, la más conocida, la de los monos, pero hay otras. Por eso yo refería al tema de cuidado cuando nos mezclen en los penales, porque las distintas bandas, los distintos clanes se van a empezar a matar dentro de los penales. Y para darte digamos, una referencia más profunda del tema del PCC en las cárceles, te diría que uno de los líderes del PCC, ahora no recuerdo el nombre, porque bueno, uno tiene tantas cosas en la cabeza que no recuerda, pero no importa, el ejemplo va a servir. Prometo que si me acuerdo lo digo el nombre y si no lo escribo. Al tipo lo habían detenido y lo tenían preso en una cárcel en Chaco, o sea, muy cercana a la frontera. Y como el PCC conoce tanto los penales, aparte de la organización interna que tienen dentro de los penales, la influencia que tienen dentro de los penales y también fuera,
conocen perfectamente cómo funciona un penal, cómo funcionan las guardias, tienen información de adentro, y lo que hacen es hacer atentados, ataques con explosivos, donde derriban muros, derriban instalaciones y rescatan a sus líderes. Bueno, como en Chaco el Servicio Penitenciario Federal, en ese momento existía todavía la Dirección de Inteligencia dentro del Servicio Penitenciario Federal, una cárcel federal porque estaba por una causa de drogas, se enteran de la información, avisan a las autoridades y lo trasladan de Chaco, lo trasladan a Neuquén, que es más difícil para la organización bajar hasta Neuquén porque no tienen tanto conocimiento del terreno ni del penal que funciona ahí. Bueno, este muchacho, que su alias es Matrix, después si quieren les busco el nombre exacto, es un nombre brasilero, Matrix hizo su juramento de lealtad. ¿Sí? Como toda organización criminal, el PCC tiene un acto de inicio, un acto de iniciación, un acto de ingreso, un juramento. Tienen un juramento ellos, fundamentalmente con tema lealtad hacia la organización, como toda organización criminal, y él realizó su bautismo, lo realiza en el penal de Neuquén. Con lo cual, habría que ver si Matrix no le realizó o no intimó a realizar el juramento de lealtad al PCC algunos internos más, porque dentro de los penales los delincuentes se llama en la jerga ranchan, hacen la ranchada, ¿no? En esa ranchada los líderes tienen influencia sobre el resto de la población y habría que ver si Matrix seguramente sería miembro de la ranchada ahí, porque es un tipo pesado. Ahora se lo extraditó y cayó preso en Paraguay después que la justicia argentina lo liberara, no sé, por estos tecnicismos, cae preso en Paraguay y Paraguay lo termina extraditando a Brasil porque Brasil lo pedía, por un juez federal lo pedía en Brasil. Así que esto es una realidad que hay que empezar a tener en cuenta. Lo mismo pasó a partir de los años 90 con los criminales, los narcotraficantes nigerianos y de otras nacionalidades africanas, pero los primeros que vinieron fueron nigerianos, que empezaron a caer en los penales y no se los conocía, y empezaron a hacer su red de contactos, porque adentro de los penales, por eso la inteligencia dentro de los penales es importante, porque muchas veces la mayoría de las organizaciones criminales, los líderes ordenan desde dentro de los penales, y si vos tenés una buena inteligencia, la inteligencia es anticipación, si tenés la posibilidad de anticipar si van a hacer un golpe afuera. Y por otra parte también ver quiénes son los que se integran a esa ranchada, porque dentro de las cárceles se arman las bandas. Entonces habría que tener en cuenta esto de los nuevos detenidos, o sea, detenidos de culturas que son extrañas para nosotros, como el caso de los nigerianos, y ahora en el caso de Argentina prestar atención a la posible presencia de la pandilla llamada los Dominican Don't Play, que es una pandilla mucho más chica, pero muy similar a la pandilla 18, la Mala Salvatrucha. Ustedes saben que hay una gran colectividad dominicana en la Argentina, y que están, algunos de ellos, no vamos a estigmatizar a toda la colectividad, algunos de ellos están vinculados con delitos, fundamentalmente con el narcotráfico. Y estos tipos tienen una gran experiencia de manejo dentro de los penales, porque vienen de culturas y de países donde la situación está muy fuerte. Así que yo respaldo lo que dice Romina, hay que volver a la inteligencia, dejar las causas políticas y las causas ideológicas de lado, y armar un buen servicio de inteligencia penitenciario. Yo trabajé muchos años, llevo 39 años en la policía, trabajé mucho con el Servicio de Inteligencia Penitenciario Federal y bonaerense, y se hacían muy buenos trabajos y se prevenían muchos delitos. Bueno, nada más, no quiero hablar más porque si no me va a echar Marcelo. Correcto. Camila, hay dos preguntas más. Sugeriría que le hagas la pregunta a Angélica y después la última la voy a contestar yo sobre el tema del patronato deliberado de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Sí, Marcelo, ahí ya la leí, es de parte de Miguel Maidana. Sí, Miguel, una de las organizaciones, bueno, aparte de tener un Estado presente dentro de la resocialización a nivel de lo que son internos, es la SNAI, que es el Servicio Nacional de Atención Integral para las Personas Privadas de la Libertad. Es uno de los tantos organismos a nivel nacional que se encarga de intentar realizar esta función.
Muy bien. Con respecto, Camila, no recuerdo quién había hecho la pregunta del Patronato de Liberados. Miguel Maidana, ahí va. Correcto. Miguel preguntaba sobre el Patronato de Liberados. Vamos a buscar la pregunta. ¿Qué función cumple el Patronato de Liberados en la provincia de Buenos Aires ante la resocialización de las personas privadas de su libertad? Quiero hacer una observación sobre esto. El Patronato de Liberados debería cumplir esa función. Así lo establece la ley vigente en la provincia de Buenos Aires. El problema es que, desde el punto de vista de la realidad, el Patronato de Liberados no cumple ninguna función. El Patronato de Liberados, en los hechos, es un, voy a usar una palabra, un entrecomillado, un aguantadero de la política, lleno de empleados públicos, que los distintos gobiernos han utilizado en la provincia de Buenos Aires como lugar para acomodar a su gente. Y esto indudablemente ha desvirtuado la función fundamental que debería tener el Patronato de Liberados. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, el Patronato de Liberados debería cumplir esa función. Desde el punto de vista fáctico, el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires no cumple ninguna función. Es más, tiene un importante presupuesto, pero carece de elementos fundamentales para funcionar, a pesar de que tiene una cantidad muy importante de personal. Su infraestructura es insuficiente y su función es casi nula. Así que creo que con esto podemos dar por terminado esta charla, agradeciendo desde ya a todos los que han participado. Quiero recordarles que esta charla que hoy de la que hemos participado, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página. Todo lo que nosotros hacemos lo subimos a la página. Nuestra página es www.cedisec.org, así que los invito a que continúen acompañándonos y agradezco de ya a las expositoras, tanto a Romina Busini como a la licenciada Angélica Elizabeth Bustos Estrella y la participación de nuestro coordinador en seguridad, Alejandro Casaglia. Así que muchas gracias a todos por haber participado. Les mando un abrazo desde Argentina a aquellos que no están en nuestro país. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Buenas noches.